Este espacio que voy a inaugurar tiene mucho que ver con cosas que yo en su momento leí y que de alguna manera fui poniendo en papel. Las fui escribiendo también en la compu y tienen que ver con experiencias, con pensamientos, con ideas que fueron surgiendo en la medida que yo iba viviendo ciertas situaciones y que si bien no me considero un escritor nato, ni profesional, ni nada por el estilo, sí, durante mucho tiempo busqué y sigo buscando respuestas. Respuestas a situaciones que ocurren en la vida y que todos en algún momento nos estamos preguntando por qué me sucede esto a mí, por qué me pasa esto a mí, qué sentido tiene. No en el sentido filosófico de la palabra, sino simplemente que tenga una lógica lo que ocurre. Y la sorpresa que yo me fui llevando es que esas respuestas nunca llegaron en tiempo y forma. Los años que yo tengo, que no son muchos claramente, y la experiencia que tengo también no es mucha, pero sí es la suficiente para poder contar esto. Y les puedo asegurar que lo que fui encontrando en este camino me ayudó a descubrir, después de muchas batallas, podemos decir ganadas y perdidas, que esa extraña sensación que nosotros la llamamos crecer es el fruto del armado de un enorme collage. Y buscando qué significa collage, me encontré que significa juntar. Y es por eso que yo me considero un juntador. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va recogiendo gestos, palabras, experiencias, y que todo eso a lo largo de su vida le van dando un sentido. Algunas sirven como anécdotas de viajes, de compartir momentos, de escuchar una frase de una canción y que lo transporte a algún recuerdo de la infancia. Y eso a mí me ha llevado a pensar de que nosotros todos tenemos verdades. A veces pecamos en creer que esas verdades que tenemos, esos irrenunciables, son como la verdad absoluta. Y en mi caso, luego de un proceso que obviamente aún lo continúo, de reflexión, de introspección también, he llegado como a una conclusión, tal vez parcial, de no sentir esas verdades como verdades absolutas, sino como un motivo que me impulse. Entonces, ese motor, que de alguna manera es generador y es también atrevido, lleva el sello de las palabras de un viejo amigo que hoy obviamente no está entre nosotros, y que son de esas personas que te encontrás una vez en tu vida y que dejan una huella o dejan una marca, y que te dicen algo, te dejan esa enseñanza, un pensamiento. Y esta persona decía: no importa mucho todo lo que vos le mientas a los demás, sino que lo importante es que vos no te mientas a vos mismo. Sí, seguramente, a ver, esta frase puede generar cierta controversia porque uno dice: bueno, entonces vas a ser un mentiroso toda tu vida. Podemos tener nuestra discrepancia en ese sentido, pero no mentirse a uno mismo. Por eso todo lo que yo grabo en mi podcast, todo lo que escribo, todo lo que pienso, lo que surge a veces por inspiración, y sobre todo ahora en esto que les quiero compartir, es la más absoluta verdad. Porque en primer lugar lo escribo y lo grabo para mí. No es una autobiografía, no es algo de autoayuda, simplemente intento contarles desde mi condición de ser humano común algunas cosas que
encontré en este camino de la vida y que aprendí nada más desde la propuesta de juntar. Por eso esa es la invitación, es la sugerencia a juntar. Empezar, por ejemplo, por juntar palabras, juntar olvidos, los apretones de mano, los abrazos, las desgracias también que nos han sucedido en la vida, poder juntar el coraje y también los miedos, los pedazos de un amor que se pierden o podemos decir, la cara de puchero de un sobrino o un nieto encaprichado. Juntar lo que les gusta a ustedes y lo que no les gusta también. Las luces y sombras, como diría un psicólogo famoso. Juntar también las historias de los otros que se nos hacen parte en nuestra vida. Y todo esto yo lo hago con un sentido. ¿Saben por qué? Porque las guardo, porque me enriquezco, porque un día las pongo arriba de la mesa y las cuento como anécdotas, las comparto en una charla, en una clase, las traigo como ahora en este podcast. Obviamente que a veces también me canso de juntar, entonces me detengo, paro la pelota, miro todo el panorama y digo, bueno, es importante despojar de alguna manera la mente de todo tipo de ataduras y que muchas veces es momento, y es bueno, es saludable, frenar, parar un poco y luego volver a empezar, retomar el camino. Por eso este espacio, este podcast se titula Entre vos y yo. Y justamente cuando hablamos entre vos y yo, hablo justamente de un territorio, de un lugar, de un espacio que es tangible. Y que justamente en ese sentido es un lugar, un encuentro para que cada uno construya una historia, una verdad, como si fuera propia. No es solamente para que podamos compartir nuestras situaciones personales o hagamos catarsis de todo. Simplemente vengo a ofrecer un espacio para que cada uno pueda habitarlo, para que pueda descansar, para que pueda dormir si es necesario. No por cuestiones de que sea aburrido, pero lo más importante de todo esto es que uno pueda estar. Para que ustedes puedan estar cuando quieran volver a escucharlo. Volver a pasar por el corazón cuando lo necesiten y volver a encontrarse con estas historias que les voy a ir compartiendo a lo largo de este episodio. Es por eso que les pido que no se pongan a escuchar simplemente este audio por escucharlo, sino que se animen a recorrerlo. Yo creo que no hay un placer más grande que el de ser uno mismo, y es por eso que cuando lo transiten, cuando lo recorran, despojen su mente de toda atadura, de todos esos pensamientos intrusivos que a veces se nos mezclan por ahí, de prejuicios, de creencias y demás, y no busquen nada más que simplemente estar. Quizás haya un cuento, un poema, una palabra que lo lleguen a sorprender, que se puedan de alguna manera empatizar con esa situación. Así que bueno, el corazón tiene memoria. Permítanse acompañarse y ofrézcanle la tarea de juntar lo que les pueda servir en estos minutos de ahora. Esta historia que les voy a compartir tiene que ver con algunos libros que yo he leído en mi adolescencia y bueno, me inspiraron a escribir en algún momento, como por ejemplo El alquimista, El Principito, Juan Salvador Gaviota, libros que nos ayudan de alguna manera a pensar, a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro camino personal. Entonces bueno, cuenta la historia que en un pueblo vivía un anciano, que era muy anciano, pero también muy sabio. Y una vez a la semana, él bajaba de su montaña y se sentaba junto al lago, y ahí llegaban muchos habitantes de la ciudad para consultarlo. Y a medida que llegaban al lugar, jóvenes y adultos se disponían a su alrededor y escuchaban de su sabiduría.
Él los escuchaba en silencio, apreciaba también la quietud y luego de un rato se ponía de pie, respiraba profundo y se encaminaba nuevamente hacia su casa. Y luego de unas horas él regresaba con algunas respuestas muy precisas. Y lo que sucedió es que un día un grupo de vecinos lo siguió, con el fin de averiguar cómo hacía para dar esas respuestas tan profundas. Entonces observaron que al subir a la montaña, él abría un libro, se concentraba, luego lo cerraba y volvía al lago. Entonces durante un tiempo estas personas fueron de alguna manera vigilando sus movimientos, hasta que en un atardecer, cuando el anciano estaba meditando y él de alguna manera estaba como distraído, le robaron el libro. Y ellos regresaron con todas las otras personas que aguardaban cercanos a la montaña. Entonces lo abrieron, pero para su sorpresa se encontraron de que el libro tenía las páginas en blanco. Entonces a la semana siguiente, cuando este sabio bajó nuevamente al lago, uno de los vecinos, tomando la palabra, se disculpa en nombre de todos y le confesó lo que habían hecho. Pero le pregunta: maestro, ¿por qué consulta un libro con las páginas en blanco? ¿Cuál es el secreto? Y él, con la misma calma de siempre, le responde de una forma, podemos decir, única. Lo que importa de un libro no es lo que está escrito, sino lo que sugiere. Así que les dejo este momento en blanco para ver qué les sugiere. Uno no siempre hace lo que quiere, pero sí tiene el derecho de hacer lo que no quiere. Esta es una frase de Mario Benedetti que va a servir como inspiración o como para comenzar esta historia que le voy a comentar a continuación. En alguna oportunidad yo recuerdo un Pablo desesperado. Capaz que le suena algo catastrófico esto, pero a veces la ansiedad no es buena consejera. Y en aquel tiempo donde uno pone la balanza a ver cómo fue el año, las cosas buenas, las cosas que no salieron tan bien, también es un momento donde se reviven situaciones, reviven personas, actitudes que siempre estuvieron ahí y que sin embargo, mientras sucedían, mientras pasaban por mi vida, yo no las veía de la misma manera. Yo supongo que en algún momento de mi vida la paciencia como que tomó un atajo y fue ella la que me aguardó para encontrarme algunos años después y mostrarme cuán responsable fui de cada paso que yo di. Las respuestas, como dije al principio, llegaron solamente cuando estuve preparado para recibirlas, y es ahí donde yo fui aprendiendo que uno no puede planificar su vida minuciosamente, porque después es como dice el dicho: el hombre propone y Dios dispone. Pero me basta con hacer memoria sobre algunos hechos puntuales y mirando para atrás me asombro de cómo fui cambiando sin sospechar que en cada pulseada lo que estaba por venir, incluso en los momentos en los que no tenía claro mis objetivos, el camino igual se bifurca, igual se divide. Y la única acción que te permite seguir andando es elegir tomar decisiones. Aprender a renunciar, aceptar los tiempos de duda. Yo sé que son etapas difíciles y que, paradójicamente facilitan el trayecto. Una persona me dijo una vez que cuando uno decide está como cuando muere, solo. Porque cuando te morís las personas sí te rodean, te acompañan, pero el único que se muere sos vos. Y lo mismo sucede al momento de tomar decisiones. Los demás pueden opinar,
pueden expresar su punto de vista, pueden sugerir, pero en definitiva el instante de tomar la decisión es de uno mismo. Y esto justamente moviliza. Nadie es lo suficientemente estable para evitar el peligro. Eso es una realidad. Pero sin embargo, si uno puede abrazar sus convicciones sin empacarse, yo creo que puede enfrentarse al desafío y transformar ese peligro en un riesgo. Pero para poner en práctica el coraje, y no la inconsciencia, no la locura. Y les voy a comentar algo. Les quiero compartir una historia de esos datos random que a veces hay algunas personas que me han escuchado y que, bueno, son de decir, bueno, Pablo sabe, Pablo que lee, Pablo que se interesa. Cosas que tal vez no le importan a nadie, pero Pablo las sabe. Y la historia dice lo siguiente. Seguramente muchos recordarán la pintura de Leonardo da Vinci, la de la Última Cena. Y esa pintura, Da Vinci tardó 20 años en terminarla. Y él, para hacerla, justamente imaginó con cierta exigencia cómo sería esa pintura. Y no la finalizó hasta dar con los hombres que los remitieran a la imagen de Jesús y de cada uno de los apóstoles que él tenía en la mente, cosa de que aquel sujeto que la observe lo transporte a ese momento. Obviamente que fue una tarea difícil, porque es una realidad que el rostro de Jesús, él pensaba que tenía que transmitir nobleza, pureza, buenos sentimientos. Y es por eso que durante muchos meses lo que él buscó fue al hombre que se pareciera lo más cercanamente posible a Jesús, o al menos a lo que él imaginaba, y que tenía que ser una imagen varonil, sin que esto significara faltar el respeto o descuidar la belleza. Y es por eso que un día él conoce a un hombre muy joven que de alguna manera respondía a ese modelo que él estaba imaginando. Entonces él le propone poder retratarlo y acepta posar. Y es así que él pudo iniciar su pintura. Entonces con el tiempo fue encontrando a los otros hombres que iban representando a los apóstoles, y a medida que aparecían fue pintando durante años a todos los apóstoles de esa Última Cena. Y él representó 11. Y sabe una cosa, dejó pendiente la figura de Judas, el que lo entregó, porque no encontraba el modelo exacto para inspirarse. Y como él era muy exigente, Judas tenía que ser un hombre de alguna manera donde su rostro tenía que evidenciar esa huella de la traición, de la avaricia. Entonces, por eso que la pintura de la Última Cena estuvo incompleta durante muchos años. Pero un día a él le hablaron de la existencia de un terrible criminal que habían puesto preso, y fueron tan insistentes los comentarios de que lo tenía que conocer, lo tenía que ir a ver, porque seguramente podía responder a ese modelo que él estaba buscando. Entonces, bueno, tomó la decisión, bueno, quiero conocerlo, a esa persona. Entonces cuando lo vio, cuando lo visita en la cárcel, no dudó y dijo, esta es la persona correcta. Había encontrado justamente al Judas para su cuadro, entonces tramitó obviamente un permiso para poder justamente ser pintado por él. Y esa persona entonces fue escoltada por 2 guardias hasta la casa donde él tenía en un estudio todo el lugar para pintar. Entonces esa persona le sirvió de modelo y no dio muestras de ninguna emoción. Esa persona estaba ahí,
tiesa, callada, distante, y ni siquiera lo conmovía haber sido elegido por Da Vinci para ser retratado. Entonces, al finalizar la obra, Leonardo estuvo obviamente muy satisfecho por el resultado y gira el cuadro y lo pone en dirección para que el preso lo vea. Y muy impresionado, el modelo de Judas Iscariote cae de rodillas frente a Da Vinci y se pone a llorar. Entonces Da Vinci, que no entendía nada, solamente le preguntó por qué lloraba, y esta persona le dice: Leonardo, ¿no me recuerda? Y Da Vinci lo mira y le dijo: la verdad que no, yo jamás te vi. Entonces esa persona, muy triste, le pide perdón a Dios y entre llanto y llanto le explica lo siguiente: Maestro, yo soy aquel joven que hace 19 años usted eligió para representar a Jesús en este mismo cuadro. Yo creo que hay una sola muerte que no me creo capaz de aceptar, y que es la de traicionarme a mí mismo.